Recibamos a Edith Medina. Gracias, Alessandra, por la invitación. Gracias a Valerie también por las atenciones. Gracias a la Universidad de Monterrey y a todos los alumnas y alumnos y alumnes, pues, por organizarlo. Yo estoy muy contenta por la invitación, por estar aquí, a todos los que se están y a todas las que se están conectando. Y bueno, pues estoy contenta de hablar de un tema en UDesign que es unseen, ¿no? Y lo intangible, lo invisible, porque creo que es importante pensarlo en un momento como en el que estamos viviendo. ¿Qué es lo invisible? ¿Qué es lo intangible? Y cómo eso intangible se ha convertido o se ha transformado en un proceso importante, no solo para pensar la materialidad, que es lo que hoy vengo a hablarles un poco, sino también para pensar cómo nos relacionamos con esa materialidad. Voy a compartir mi pantalla con ustedes, ¿no? Y voy a un poco platicarles sobre específicamente sobre materiales, los materiales intangibles, que para mí es como muy importante pensar en eso que nosotros estamos considerando intangible y con lo que nos estamos relacionando y cómo a partir de la idea de lo intangible estamos generando estas opciones materiales. Es muy interesante porque cuando yo vi el tema de evidentemente de la conferencia de este año, me pareció muy peculiar porque mucha de la producción biomaterial, mucha de la producción que nosotros tenemos en estas cuestiones de nuevos materiales tiene que ver con lo intangible, tiene que ver con aquello que no vemos y con aquello que se va materializando. Entonces, como ustedes ven, digamos que el subtítulo de esta conferencia es Diseño y Bioprocesos, porque vamos a hablar también de sistemas vivos, de sistemas biológicos, de aquello que está en la tierra, de aquello que está en el residuo, de aquello que está en nuestra casa, de aquello que está alrededor de nosotros y se convierte en un elemento importante. Como bien decían, pues yo formo parte de un estudio, soy la directora y fundadora, sin embargo, hoy no soy la única miembro de este estudio, se llama Biology Studio y somos pues un estudio mexicano de investigación y desarrollo material y esto es muy importante porque usualmente estamos acostumbrados a los estudios que hacen materiales, pero nosotros no solo hacemos materiales, nosotros investigamos y desarrollamos y me gusta tener una frase que me gusta decir mucho que es nosotros pensamos los materiales. ¿Qué quiere decir esto? Justo, nos interesa su trazabilidad y nos interesa saber estos elementos intangibles que van tomando forma y que van siendo elementos muy importantes para establecer las relaciones que tenemos con esos materiales. Por ejemplo, aunque no es necesariamente el mejor ejemplo, valga la redundancia, de un material intangible, podemos pensar en el plástico, ¿no? En estas relaciones que sí tienen que ver con lo intangible, en cómo se creó este material y en estas vinculaciones que tenemos con él a partir pues de cómo fue creado y a partir del desconocimiento de cómo fue creado. Siempre digo que el plástico es un material que fue pensado para no destruirse y entonces la pregunta es, si fue pensado para no destruirse, ¿por qué lo usamos en elementos que son de uso rápido? De consumo rápido. Entonces ahí empiezo como a poner la primera pregunta. Como bien dicen, yo soy Edith Medina, soy artista biológica y me gusta siempre recalcar que soy artista biológica porque el venir de las artes me ha permitido tener una vinculación inter y transdisciplinaria con los temas del diseño, con los temas de la ciencia y con los temas de la biología. Y esto parece una cuestión como un poco extraña. Yo estudié relaciones internacionales y me especialicé en historia contemporánea. Posteriormente comienzo ya mi carrera estudiando diferentes, digamos, especializaciones en temas que ya me eran afines, ¿no? Desde cuestiones biológicas, arte electrónico, cuestiones tecnológicas, diseño muy específico, lo que yo llamo diseño situado, que es un término que no existe como tal y que nosotros trabajamos en Biology Studio y que tiene que ver con un diseño pensado específicamente para el lugar, para la región, para las personas, para las comunidades, ¿no? Un término que nosotros extraemos de otras áreas de estudio y lo generamos y lo vinculamos al diseño. Y esto es muy importante porque justo esta caracterización de tener disciplinas que se empalman nos ha permitido también generar observaciones, nuevas conceptualizaciones e investigaciones mucho más específicas
sobre los nuevos materiales. Ustedes van a ver un poquito sobre ese estudio, esa investigación sobre los materiales intangibles. Me gusta mucho siempre comenzar las conferencias, aunque parece que ya la comencé, no la he comenzado todavía. Me gusta mucho iniciar con frases muy específicas y para mí esta frase revela muy bien lo que está sucediendo en relación a los objetos e incluso lo que está sucediendo en este proceso de pandemia que hemos estado viviendo y que seguimos viviendo. Y es esta vinculación que tenemos hoy tanto en el hábitat, que no solo es nuestra casa, sino todo lo que nos rodea, y los objetos con los que nos relacionamos. Usualmente no tenemos claro de dónde vienen, no sabemos cómo se produjeron, no tenemos una cercanía con esos objetos. Entonces, esta frase me gusta mucho porque en realidad justo nosotros perdemos esa noción de la tecnología que está detrás del corte, la fibra detrás de la tela, la tierra detrás de la fibra, ni de las personas en la tierra, haciendo relación básicamente a la cuestión del diseño, a la cuestión de la moda y a la cuestión también de lo que nos vestimos o de lo que nos ponemos. Hay una frase de Jonathan Friedman que dice, el hábitat no es la casa, sino el alimento, la ropa y todo lo que está alrededor de nosotros. Y es así, todo tiene una interrelación, lo que comemos, lo que vestimos, ¿no? Lo que está alrededor de nuestras casas, tiene una relación tan profunda que a veces pasa desapercibida. Esta cuestión de lo intangible, de lo invisible, de lo transparente, delimita también nuestra relación con todo lo demás, hablando de naturaleza, hablando de sistemas vivos, hablando de biología, hablando de plantas. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. Tengo 45 minutos, así que quiero hablarles de todo este universo, pero también quiero que se relacionen y piensen en este virus que nos ha vinculado a esta noción de lo invisible. Cómo nos relacionamos incluso con la materialidad de un proceso como puede ser un virus, de un proceso como puede ser una bacteria, de todo esto que se relaciona como universo viviente. ¿Cuáles son nuestras asociaciones? ¿Cuáles son nuestros apegos o nuestros desapegos? Y esto es muy interesante porque como no tenemos esta relación con la naturaleza, nos cuesta mucho trabajo entender otros sistemas vivos, otros procesos vivos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo intangible desde lo material? Bueno, básicamente lo intangible desde lo material es aquello que nosotros consideramos como un elemento, un recurso importante para producir materiales y para pensar materiales. Producir quiere decir materialmente hablando, pensar materiales quiere decir todo lo que se implica alrededor, es decir, la cultura material. Cómo nos relacionamos, qué usos tienen, dónde los desechamos, por qué están en esa zona, por qué se producen específicamente, para qué se están produciendo, qué respuesta están dando. Y desde lo material, desde digamos, el hacer los materiales, es todo aquello que podemos aprovechar como un recurso importante para producir materiales. Desde elementos que a lo mejor no tenemos una cercanía, como pueden ser plantas que ya existen en nuestro contexto, como pueden ser raíces, como pueden ser bacterias, como pueden ser residuos de, por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando con residuos de teñido textil, ¿no? Es una investigación que tenemos. Y bueno, el residuo nadie lo quiere, nadie se preocupa por él, es como que está ahí, pero no está. Y entonces, entre que sí está y no está, desaparece. Nos interesan los residuos, por ejemplo, esa imagen que tenemos en pantalla es un bioplástico que comenzamos a desarrollar con café. Es una investigación que estamos haciendo para aglutinar café, porque a nivel mundial hay muchos proyectos y muchas marcas que están desarrollando y están reaprovechando un recurso que es todo el descarte de café. Y no solo el descarte de café, y aquí es donde se empiezan a invisibilizar las materias primas, el descarte no tiene que ver solo cuando yo preparo el café. Es decir, ese es un tipo digamos, de residuo. En realidad también nos interesa el residuo que se produce desde, por ejemplo, cuando el café se pone en estas grandes máquinas a tostar y evidentemente se muele. Ahí hay también un residuo y previamente hay otro residuo y se invisibilizan. Nadie sabe qué se hacen con eso, qué se hace con esos residuos. Se tiran, mayoritariamente no hay un uso. Entonces, cuando hablamos de lo intangible desde lo material, hablamos en esas dos vertientes, en la materia prima, en esa que está ahí pero que pasa desapercibida
y que puede ser un residuo, y ahorita vamos a empezar a hablar de, digamos, de conceptos, y en lo otro, en cómo lo pensamos, en cómo nos relacionamos. ¿Por qué voy a preferir un plástico a un bioplástico, a una cuestión bioorgánica? ¿Por qué prefiero una tela que deje respirar mi cuerpo? ¿Por qué voy a elegir un vaso de vidrio en vez de un vaso de plástico? Estas relaciones que se establecen cuando pensamos la materialidad y la función de esa materialidad en relación a lo que yo estoy desarrollando, ¿no? A mí siempre me gusta hablar de procesos históricos. ¿Por qué? Porque además de mi formación, que tiene mucha historia, si nosotros no comenzamos a pensar esos procesos históricos, muy difícilmente podremos entender las relaciones que tenemos con la nueva cultura material y con los nuevos materiales. Y nos quedaremos específicamente con la idea de que lo sostenible o los materiales sostenibles o la sostenibilidad es usar bioplásticos, ¿no? Es usar telas 100% orgánicas. Sí, si bien es una gran respuesta, no es la única respuesta y no debería de convertirse en la respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? En la década de los 50, después de la Segunda Guerra, pero también ocupó un poco del 39 al 45, que es la Segunda Guerra, comienza a desarrollarse fuertemente el uso y el pensamiento sobre el plástico. Aunque existía, aunque había investigaciones, es realmente nuestro pensamiento contemporáneo sobre los materiales, sobre el consumo y sobre la cultura material provienen básicamente de la posguerra, es decir, después del 45, después de los 40. Nuestra forma de consumir excesiva viene de ahí, viene de una noción de que el plástico era una respuesta para todo lo demás. Tanto, evidentemente, pensemos, se estaban utilizando muchos metales durante la Segunda Guerra Mundial, comienza a usarse el plástico. Se ve y se obtiene toda esta información de que el plástico venía a suplir, por ejemplo, en el campo de la casa, ¿no? Ya no tenías que lavar trastes, podías utilizar un plástico y desecharlo. Entonces, la cultura de la vida desechable viene justo de esta época. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque ahí es cuando se empieza a construir nuestra cultura material, la contemporánea, la que vivimos en este momento, y nuestra cultura del consumo. No viene de antes, viene de esta época. Y hay una frase que me gusta mucho que dice, los materiales que tenemos en este momento no los generamos nosotros, no los diseñamos nosotros, los diseñaron otras personas en otro momento. Y estamos en un momento histórico importante porque tenemos la oportunidad de diseñar no solo materiales, sino la relación que vamos a establecer con ellos y cómo se va a construir esta cultura material con esos otros materiales. Pero no hay una solución única, no es el bioplástico, no es solo lo 100% orgánico. Debe de ser una respuesta, digamos, diversa, en donde se incluyan elementos distintos, porque si no vamos a tener islas de bioplástico en vez de plástico. Y eso es lo que no queremos que pase, que se nos construya que hay una sola solución y no es una sola. Y por eso me gusta esta frase que está ahí, la mayoría de la gente cambia su manera de actuar transformando aquellas cosas sobre las que tiene un mayor control. Es decir, nosotros vamos a hacer transformaciones con aquello que tenemos cercano, con aquello que es cotidiano y con aquello que podemos sentir que podemos controlar. Y es por eso que el primer cambio cuando nosotros vamos a relacionarnos con un material es ese cambio que es intangible, pero al mismo tiempo muy tangible, y es intangible porque es poco a poco y no nos damos cuenta. Pero cuando ya despertamos, por decirlo de alguna manera, ya tenemos un uso bastante, por ejemplo, fuerte del celular, o trabajamos con ciertos materiales, o consumimos cierto tipo de materiales, empaques y demás, porque son cotidianos. Y tenemos que trabajar desde ahí, desde lo cotidiano, desde lo cercano. Por eso yo les hablaba de diseño situado, ¿no? Sitúo el diseño en un lugar, en una comunidad, con una intención específica y genero estrategias y genero diseños mucho más que universales, un poco más pensados de manera local. ¿Por qué? Hay una cuestión importante en que no todos los diseños nos funcionan a todas las regiones y eso es importante, tenerlo en cuenta y pensarlo. Ahora, allí aparecen varios conceptos que a mí me parece importante enunciar. Nosotros tenemos una historia ancestral con nuestros materiales, con la forma de usarlos y con la forma de relacionarnos con ellos. Es importante que cuando vamos a hacer proyectos que implican innovación, que implican desarrollo de nuevos materiales o nuevos usos, pensemos en cómo se usaba anteriormente, en cómo era la lógica,
por qué desapareció, por qué dejó de tener vigencia. Y a partir de eso empezar a hacer análisis y pensar en las cadenas de productos y suministros. A lo mejor nos encantaría hacer un tipo de producto, pero resulta que nuestras cadenas de productos y suministros, pues no, y pasó mucho con la pandemia. Muchas de las materias primas venían de otros países porque eran más baratas, porque el acceso era más específico. Y eso a largo plazo también genera un impacto específico en el consumo y en la producción. Entonces también pensemos en nuestras cadenas de productos y suministros y con base en eso la elección de materiales. ¿Por qué elijo que prefiero hacer esta bolsa, este diseño, esta prenda de un cuero que es vegano base plástico o un cuero que es base vegetal, pero que en su composición tiene 60% materia orgánica y 30% a lo mejor un plástico? ¿Por qué voy a elegir un textil 100% orgánico? Que sí los hay, no son muchos los que están en el mercado, pero los hay. ¿Y por qué voy a elegir uno y el otro? ¿Para qué lo quiero? ¿Por qué quiero elegir uno 100% orgánico o uno que no lo es? Y luego, básicamente eligiendo los materiales, entonces tomamos decisiones ya conforme a todo el contexto que tenemos. ¿Por qué voy a hablar de los elementos de impacto? Porque básicamente también para pensar en esos materiales y en esas materias primas intangibles, tenemos que pensar en esos elementos que se convierten en un proceso importante a la hora de decidir por qué desarrollar, por qué usar y por qué implementar un material, ¿no? Los tres elementos de impacto, que, no, que lo tenemos de Paul Haugen, son tres. Uno es el combustible, y esto es importantísimo. Lo vimos con la pandemia. No sé si ustedes recuerdan ese mapa que apareció en Google de todos los buques parados con petróleo, ¿no? Estaban parados completamente y esto fue una crisis importante. Entonces, los elementos de impacto que tenemos es el combustible, no solo porque si pensamos su extracción y todo lo que genera, que es un impacto tremendo para la tierra, también es un impacto económico, también tiene un impacto social. No estamos hablando solo de impactos ambientales, sino de impactos sociales, políticos, económicos. La comida. La comida es un elemento importantísimo dentro de nuestra relación con las materias primas y con los materiales, y mayoritariamente pasa desapercibida, ¿no? O sea, pensamos en esos alimentos que nos comemos sin relación con el alimento. ¿A qué voy? No tengo idea de todo lo que el tiempo invertido, el esfuerzo invertido, el agua invertida, la economía, parte del Producto Interno Bruto que implica la comida. Entonces, es muy importante pensarla, porque cuando pensamos la comida y el combustible, digamos que pensamos en esas estadísticas que nos dan de quiénes son los que contaminan más a nivel mundial y nos damos cuenta que no es siempre como nos lo dicen, sino que va habiendo variaciones y digamos que las industrias que contaminan se van haciendo más grandes, ¿no? En primer lugar está toda la industria de construcción no de construcción de edificios, sino más bien todo lo que tiene que ver con aparatos electrónicos, computadoras, teléfonos. Luego, en algunas estadísticas se considera la comida, en algunos a la moda, en algunos la producción, ¿no? De otros hidrocarburos. Hay una variación, ya no es digamos, tan visible, ¿no? Y entonces es porque los elementos de impacto van variando. Y también la moda. Y la moda tiene que ver no necesariamente con este sistema moda que siempre nos han dicho que tiene que ver con objetos específicos, sino la moda entendida como un elemento social, político, económico que nos viste y las relaciones que tenemos con ella, y los materiales, y las tecnologías, y los desarrollos en cuanto a innovación. Entonces, por eso la moda está considerado como uno de los elementos de impacto. Me gusta entrar mucho a esta parte porque para nosotros, cuando se diseña algo, se toman decisiones importantes que impactan en cómo se fabrica, cómo se usa y qué sucede cuando ya no se necesita ni se desea lo que se está diseñando. Y esto es muy importante porque cuando hacemos estas relaciones con nuevos materiales, con nuevos procesos y nuevos sistemas de producción, tenemos que tomar en cuenta toda esta trazabilidad, ¿no? De dónde viene, cómo se fabrica, cómo lo voy a usar. Y luego, después de que lo use, ¿qué va a pasar con esa prenda, con ese objeto, con ese material? ¿Qué va a suceder? A esto es lo que le llamamos también trazabilidad o que en otros lugares también les llaman circuitos de diseño circular. En realidad a nosotros nos gusta más como pensar en todo este camino
y que eso nos posibilita pensar el material y pensarnos en relación con ellos desde otro lugar. Nosotros, y aquí es donde ya voy a empezar a entrar en conceptos, siempre hemos tenido un enfoque binario de la producción. ¿Qué quiere decir? Solo pensamos en la producción y en el consumo. Cuando este enfoque es binario, no damos espacio para pensar en todos los otros elementos que se van vinculando. Entonces desaparecen, se invisibilizan y entonces dejan de tener, pues evidentemente, una relevancia cuando se tienen que tomar en cuenta. O sea, nuestro enfoque de producción no es solo eso, la producción y el consumo. ¿Qué sucede? Que tenemos que repensar los materiales a partir de un término que para nosotros hace visible esos materiales, esas materias primas intangibles, que es un término que se usa en algunos libros como Radical Matter, que es abundancia alternativa. ¿Qué es la abundancia alternativa? El residuo de piña con el que se ha hecho Piñatex, ¿no? El residuo de nopal, los residuos de tintes, el residuo de café, y no solo de, digamos, de materias primas que podemos comer o orgánicas, sino residuos que están quizá ahí todavía un poco ocultos, como pueden ser las algas que salen del mar, ¿no? Bacterias que no hemos como pensado en los procesos y su importancia. Entonces, esto nos permite justo repensar los procesos y los materiales pensando en esa abundancia alternativa y generando tres elementos. Conectamos habilidades, habilidades de producción, habilidades de pensamiento de esos materiales, conectamos comunidades, quién está produciendo qué, quién está vendiendo qué, y se comienza a hacer un mercado. Y conectamos tradición, pero no tradición entendida solo desde el lugar de la tradición de hacer artesanía, no, va mucho más atrás. Tiene que ver con un enfoque de reconocimiento de esa técnica, esa tecnología y ese conocimiento científico local que tiene la producción de esa fibra, de esa materia prima, de ese material, de ese textil, que no tiene que ver solo con el objeto hecho, sino con 5 pasos atrás de saber todo el proceso tecnológico, todo el reconocimiento de lo que se llama, lo que usualmente reconocemos como ciencia local. Y luego después de eso, entonces, generamos todo este repensamiento de materiales, ¿no? Voy a los proyectos, en donde vamos a aplicar un poco de esto que hemos estado hablando. Voy a poner de diferentes partes del mundo, también de América Latina. Este estudio Swine, si no lo conocen, conózcanlo. Tienen un trabajo interesantísimo justo en 2 rubros. En el primero es en conectar estas habilidades, en conectar este conocimiento, en pensar en la abundancia alternativa y en conectar la tradición, y lo llevan a objetos utilitarios que tienen todo un ejercicio de diseño bastante interesante. Esta es una pieza que utiliza, como dice su nombre, el cabello como un elemento ancestral, pero como un elemento de diseño. Eso que ustedes están viendo es cabello. Recordemos que la industria del cabello en Asia, estamos hablando de China, es una de las industrias más fuertes. ¿Por qué? Porque los cabellos de las chinas, japonesas y de la India, de las mujeres mayoritariamente, es un cabello casi no intervenido por procesos químicos, por lo cual es un cabello natural, es un cabello sano, es un cabello que en el mercado del cabello y de lo estético del cabello y de la venta de postizos de cabello, pues tiene un valor bastante alto. Pero desde hace muchos años, milenariamente, había una técnica que se usaba en China para hacer justo lo que ustedes están viendo, una especie, digo, cuando ahí tienen muebles y demás, parece madera, pero en realidad es una técnica que vincula el cabello, lo lavan, lo peinan, lo ponen en una superficie y ponen resinas específicas sobre ese cabello, de tal manera que se endurece de tal manera, o sea, a tal nivel, que pueden hacerse objetos utilitarios. Ellos no solo tienen este proyecto, tienen proyectos con unas mesas en la playa a través de cenizas, tienen unas bancas que estaban haciendo, ¿no? Con residuos de pipas. Siempre aprovechan ese conocimiento que está ahí, la tecnología que tenemos hoy y también esta abundancia que se puede reaprovechar, que muchas veces se considera como algo que ya no funciona. Vean el video, es bellísimo. El video les muestra muy bien el proceso que hace Studio Swine y van a ver como todas estas fases en cómo recuperan incluso una tecnología ancestral para hacer nuevos objetos utilitarios. Cochayuyo, de Sisa Collection, es de Chile
Y cochayuyo es eso que ustedes ven del lado izquierdo, es un alga que salen en las playas. Y entonces las algas son muy resistentes, tienen una capacidad de resistencia bellísima, pero que muchas de ellas en diferentes playas a nivel mundial pues se desaprovechan. Ellos deciden retomar este material intangible y hacerlo una colección de ropa. Y empiezan a trabajarlo y confeccionarlo de una manera impresionante. Es un vestido que evidentemente es un proyecto en este momento de diseño especulativo, tanto en la prenda como en la materia prima, porque evidentemente, aunque es resistente, hay una serie de elementos que hay que perfeccionar, pero lo importante es cómo vamos a repensar esa materia prima intangible y cómo también nos vamos a pensar cómo nos vamos a vestir. ¿Cómo nos vamos a vestir frente a una pandemia? ¿Cómo nos vamos a vestir frente a un futuro que está sucediendo en este momento? ¿Cómo vamos a replantear? Ellos toman mucho esta noción de cómo nos cubríamos los cuerpos ancestralmente, las etnias de la zona de la Patagonia en Chile y en Argentina, y entonces retoman esta noción de cubrir el cuerpo y justo lo llevan a esta prenda que es bellísima. Está Tamara Orjola, y este es otro material intangible que es más bien ya un residuo muy específico agroindustrial. Tamara vive en Canadá y como ustedes saben, Canadá tiene una producción de pino impresionante, ¿no? Maderera también. Y entonces cuando meten los árboles en la cuestión de la maderería, pues le quitan todos los pinos, lo tiran y lo desaprovechan por completo. Entonces, ¿qué hace Tamara? Tamara recupera las agujas de pino, así se les llama, y decide hacer una investigación ancestral, antigua, de todas las técnicas que había para producir materiales a partir de esta materia prima. Esa materia prima que parecía que no tenía ninguna funcionalidad, resulta que le da capacidades para hacer aceites, para hacer como una especie como de resina, para hacer evidentemente un afieltrado, para hacer hilazas, y comienza a tener una variedad de formas de trabajar esa aguja de pino que usualmente se tira, pero que si la aprovecháramos como una abundancia alternativa de todos los residuos agroindustriales, podría tener una funcionalidad para hacer otros materiales y otros objetos. Y ella hace toda una colección, ¿no? Que genera y desarrolla, porque este fue su proyecto para egresar de la carrera. Eso es importante decirlo. Ahora, cuando hablamos de procesos, ¿de qué hablamos? De naturaleza, de producción material y de vincular diseño. Y esto es importante. Cuando yo hablo de naturaleza, no hablo solo de los árboles que están ahí, porque naturaleza es casi que, en la naturaleza no existe el término naturaleza per se, es una construcción humana. Entonces nosotros le decimos naturaleza a aquello que creemos que es natural, no aquello que creemos incluso que es orgánico. Entonces, cuando digo naturaleza, me refiero básicamente a eso, a esta relación con una producción material y a cómo lo voy a diseñar para interrelacionarse. Y voy a hablar ya de los sistemas de producción, porque esta conferencia también decía bioprocesos. Hay un término que comenzó a aparecer a partir de hace unos años, que se llama biodiseño, y que hace relación básicamente justo con lo invisible, con lo no tangible que está en los sistemas de vida, ¿no? Que podemos hablar de plantas, podemos hablar de hongos, podemos hablar de bacterias. Y cómo esto ha desarrollado formas, ya no solo materiales, ojo, sino formas de producir distintas, sistemas de producción, en donde estos sistemas vivos, esta naturaleza, estos sistemas biológicos se vinculan al diseño, se vinculan al desarrollo de objetos y comienzan a trabajar en una colaboración. Y Julie Lasky lo define al biodiseño, como se le llama diseñar para procesos biológicos. Anteriormente teníamos vinculado también al biodiseño a la biomimética, hoy es biomimética y biodiseño, ¿no? No solo ahora es biomimética, sino también o biomímesis, sino también el diseñar para sistemas vivos. Y luego tenemos la biofabricación, que es cuando ya produzco a partir de sistemas vivos, ¿no? El biodiseño pasa por trabajar con la maquinaria del mundo natural para hacer lo que hace la naturaleza, almacenar y convertir energía, producir oxígeno, neutralizar las sustancias tóxicas y eliminar los desechos. Y hay que recordar que cuando trabajamos con un proceso o un sistema vivo, aunque nosotros queremos controlarlo al 100, no es posible controlarlo al 100. Es posible controlarlo, pero siempre habrá definiciones y características que el sistema vivo estará complejizando y decidiendo a partir de su crecimiento y las condiciones de crecimiento.
Esto es importante para pensar en nuevos sistemas de producción que se vinculan a lo vivo, lo biológico y lo natural. Tenemos que pensarlo desde un proceso de cambio en donde la reciprocidad es importante. Yo al sistema vivo le digo cómo diseñarse, es decir, quiero que sea, no sé, un textil o quiero que sea un banco o quiero que sea una maceta hecha de hongos. Bueno, pues yo genero un diseño específico sabiendo que hay un ejercicio de reciprocidad en donde yo genero ese ejercicio, en donde le doy un molde y comienza a crecer en ese molde y que va a haber procesos de complejidad, porque no es solo que él ponga el molde y crece, sino que en ese proceso de crecimiento la complejidad es algo importante. ¿En qué sentido? En que muy seguramente el viento, la temperatura, las condiciones específicas podrán modificar ese crecimiento. En Guadalajara está Radial Biomateriales, que hace empaques de micelio de hongos, y ellos siempre nos han dicho que cuando hacen, por ejemplo, lámparas, no hay una lámpara igual a la otra. Cada lámpara tiene un detalle específico porque los hongos, aunque tienen las mismas condiciones, crecen de maneras distintas. Y esto es pensar en la complejidad como un elemento importante del diseño. Hay que tener un profundo conocimiento de las pautas y las redes, es decir, de cómo se generan estas pautas de crecimiento, las redes biológicas, pero también las redes de distribución. Y eso va a generar equilibrios en ese proceso y ciclos de crecimiento. Quizá va a ser más fácil cultivar en cierta temporada de año que en otra. Y esto cambia por completo nuestra noción de diseñar. Les voy a poner un ejemplo que me encanta esta pieza. Ella es Carol Collett. Si no conocen a Carol Collett, conózcanla. Es muy buena. Ella tiene todo un pensamiento sobre el biodiseño y es profesora de materiales futuros en San Martins. Y tiene esta pieza que se llama Botanical Manufacture o manufactura botánica, que es pensar las raíces. ¿Cómo diseñamos para raíces? ¿Cómo pensamos la tierra como un proceso ecológico en donde podemos generar crecimientos que pueden incluso tener una replicación más grande a partir pues de ejercicios de crecimiento en plantas? Esto que ustedes tienen es muy similar a lo que nosotros tenemos en México que le llamamos guaje. Este guaje se usa desde la época colonial, desde hace muchísimos años, para almacenar primeramente el pulque, el agua fresca, y ahora se utilizan como más de cuestiones decorativas. De hecho, se está perdiendo. Es a partir de una enredadera que es familia de las calabazas, igual que esta, ¿no? Por ejemplo, la citara está hecha con una especie de una calabaza similar, pero digamos que tienen variaciones. Y ella comienza a manufacturar dándoles una forma en el crecimiento, porque no es su forma, vean esto, no es su forma, digamos, natural. Ella va haciendo estas variaciones para justo pensar en cómo vamos a interrelacionarnos con otros sistemas vivos, ¿no? Ella es Carol Collett, ¿no? Esta fotografía es la calabaza, vean, la calabaza como natural, y ella habla mucho justo de cómo vamos a diseñar y cómo vamos a generar sistemas vivos. Es interesante porque también ella es quien está a cargo del laboratorio de experimentación que tiene con Louis Vuitton, y entonces están generando proyectos que tienen que ver con cuestiones de biodiseño, sistemas vivos y todo esto que les estoy un poco comentando, que es intangible, pero que está ahí y podemos colaborar con estos sistemas vivos. ¿Qué implica transformar sistemas? O más bien, Linda Groves y Kate Fletcher nos recomiendan que para transformar sistemas se generan o se necesitan ciertos elementos. Una es la adaptabilidad. Pensar cómo vamos a adaptar todos esos sistemas complejos que tenemos, cómo vamos a vincular esos sistemas complejos, ¿no? Cómo vamos a generar las adaptabilidades a nuevos sistemas de producción, a nuevas formas de producción, ¿no? Por ejemplo, cómo nos estamos adaptando en este nuevo momento de la pandemia, el localismo. Y el localismo no quiere decir única y exclusivamente que no podamos tener este pensamiento de una industria hacia afuera o venta hacia afuera, sino lo que quiere decir es cómo vamos a producir con lo que tenemos en acceso, con lo que tenemos, digamos, mucho más cercano y con lo que podemos hacer transformaciones. La velocidad, pensar en ella es importante. ¿Cómo vamos a producir? ¿Bajo el esquema que ya tenemos o decidimos que queremos cambiar la velocidad para generar un nuevo sistema? La biomimética, que es muy importante y que vincula al biodiseño y la biofabricación como elementos importantes para repensar
los sistemas de producción. Recuerden que en algunas partes del mundo ahora se está ya replicando, esto se está haciendo desde no, como desde el 2002, 2004, y también principios del siglo XXI. Se estaba pensando en cómo generar carnes alternativas, pieles alternativas sin matar animales, ¿no? Entonces, en ese momento no se llamaba ni biofabricación ni biodiseño, estaban básicamente haciendo desarrollos con cultivo de tejidos. Hoy podemos hablar de biología sintética, ¿no? Podemos hablar de muchos materiales que están surgiendo en laboratorios y que ya no necesitamos a un ser vivo, a un mamífero, para matarlo. Esto no quiere decir que no se puedan generar otras formas de explotación, pero estamos pensando en otros sistemas de producción. Y el codiseño. ¿Qué quiere decir esto? La colaboración, que para mí también se traduce en inter y transdisciplinariedad. Es decir, la colaboración con otros campos, con otras disciplinas, con otras habilidades, con otros oficios, con otros conocimientos que pueden implementar sus soluciones a procesos que ya tenemos. Porque cuando hablamos de nuevos materiales, no solo nos interesa hablar del material, sino hablar del proceso y hablar del sistema, porque es mucho más fácil cambiar un material que cambiar un proceso y un sistema. E incluso puede pasar, y que ha pasado, que cambiamos los materiales, pero sigue el mismo sistema y la misma forma de producción y no hay un cambio, digamos, de una transformación de fondo, solo es una transformación un poco como en la capa, digamos, más superior. Estas es, digamos, como las recomendaciones para transformar sistemas. Y la pregunta que siempre me gusta poner en la mesa es, ¿qué podemos aprender de la naturaleza para crear formas de vida más sostenibles? Y no me refiero solo en relación a la ropa, en relación a los materiales, sino cómo entendemos a esos procesos naturales que nos enseñan verdaderamente cómo relacionarnos. Pienso, por ejemplo, en los bosques, en los árboles, cómo se relacionan los árboles. Los árboles se relacionan básicamente en colaborativo. Si un árbol grande que tiene relación a través de las raíces con otro árbol, sabe que ese otro árbol y que además una serie de plantas que están alrededor están muriendo, lo que hacen es vincularse todos y generar los nutrientes para que esos que están en riesgo puedan sobrevivir. Pero esto no solo pasa con los árboles, pasa con las raíces, pasa con los hongos, pasa con una diversidad. Incluso esta noción de diseño circular y economía circular tiene que ver con procesos naturales. Están tomados de cómo funciona la naturaleza. En la naturaleza nada se desperdicia, ni siquiera aquello que muere. Es decir, cuando algo muere se recupera y nutre a los demás. No tienen la idea de muerte como nosotros tenemos, no se generan los mismos conceptos desde el mismo lugar. Y entonces hay una frase que a mí me gusta, que ya voy terminando, es hacer virtud de la necesidad. Lo que nos ha demostrado la historia es que cuando nosotros hacemos virtud de la necesidad y generamos estrategias que están mucho más localizadas, podemos entender y generar nuevos sistemas de producción, nuevos objetos y nuevos materiales. Y ejemplos tenemos en todo el mundo. Esto no quiere decir que siempre estemos pensando o única y exclusivamente en la necesidad como algo emergente, sino que esa necesidad nos hace revisar todo lo que está alrededor, hacer un análisis y encontrar entonces respuestas más específicas que nos ayuden a diseñar elementos, materiales, objetos más específicos. Bueno, voy a terminar aquí porque se me están yendo los 45 minutos para ser muy puntual y me gustaría cerrar con esta noción de que justo la pandemia nos ha hecho ver que hacer virtud de la necesidad también podemos generar estrategias, también hemos tenido que generar sistemas distintos de cómo veníamos produciendo y consumiendo y justo que no es que paremos el consumo en el sentido de cómo lo estábamos, más bien tenemos que cambiarlo en el sentido de cómo lo estábamos pensando. Cambiemos un consumo por un consumo más específico, quizá por un consumo más pensado y como nosotros decimos, por un consumo más situado, por un diseño más situado que tiene que ver más con el contexto que estamos viviendo. Pues bueno, yo les agradezco el tiempo y voy a pasar a una serie de preguntas. Seguramente hay muchas preguntas porque fue mucha información para el corto tiempo que tenemos. Entonces, pues bueno, abro un poco el espacio. Alessandra, no sé si abrimos para preguntas y demás. Si abrimos para preguntas, muchísimas gracias, Edith, por tu conferencia. Interesantísimo todo que nos ha platicado. Y en este momento comenzaremos con la sesión de preguntas y respuestas. Les agradecemos hacer el uso del botoncito de Q&A en la sesión de Zoom para realizar sus preguntas.
Nosotros ya tenemos algunas preguntas aquí. La primera es de Gloria González, que comenta que la grana cochinilla es un material muy de México. ¿Has encontrado innovación con este recurso tan antiguo? Perdón, apagué el micrófono. Nosotros estamos desarrollando un biotextil de grana cochinilla. Hemos intentado algunos caminos y esos caminos tenían que ver con, biología sintética. Decidimos no ir por ahí y empezamos más bien a replantear la idea del residuo de la grana cochinilla y nosotros lo llamamos textil biopolimérico. Es un textil que que estamos ahora tratando de que sea de residuos de la grana y que tiene una resistencia bastante interesante. Y justo en eso también pensamos que una de las innovaciones es que este descarte de grana no se tenga que tirar y también con los tintoreros, cuando queda ese residuo, también se pueda reaprovechar para generar otro tipo de textiles, no solo para teñir, sino que tenga otras salidas. Y es cuando nosotros pues le llamamos pensar los materiales, pensar la grana desde otro lugar, no como solo colorante, porque a nosotros nos interesa parte del ácido carmínico y de la fibra que tiene la grana, ¿no? Entonces sí estamos trabajando desde ese lugar. No puedo contar más porque todavía no tenemos como tan avanzada la investigación. La segunda pregunta es de Andrea Flores, que pregunta, ¿qué productos usas para aglomerar o aglutinar el café? Pues eso es lo que estamos investigando. El café tiende por el tipo de acidez que tiene, a veces tiende a generar microorganismos. Entonces lo que hemos probado desde proteínas, colágenos, algas, agares, grenetinas. Algunas nos funcionan más que otras, alginatos, pero en realidad nosotros queremos algo que nos permita que no crezcan demasiados microorganismos y que también estamos pensando en relación a la funcionalidad, ¿no? Es decir, no es lo mismo aglutinar café para hacer tazas y para hacer platos que para hacer quizá un textil o para hacer, no sé, un objeto que tiene que ver con una lámpara. Entonces, nosotros más bien ahora lo que estamos decidiendo es hacia qué objeto queremos vincular el café y sobre eso ya trabajar específicamente el aglutinante para que sea pues muy resistente, porque a lo mejor pues el que tenemos ahora no nos va a funcionar, bueno, no es a lo mejor, el que tenemos ahora no nos está funcionando tanto para cuestiones, por ejemplo, como nos donan el residuo de café, un molino de café que tiene además una cafetería, nosotros queremos desarrollar la vajilla de la cafetería. Entonces es como nuestro primer objetivo y bueno, pues empezamos con un objetivo cercano y local y bueno, ahí es donde estamos decidiendo qué tipo de aglutinante. Pero bueno, hemos usado todos los que te comento y todavía estamos más bien experimentando en otros tipos de aglutinantes. Tenemos una pregunta de Samuel Mares, que dice que muy interesante la plática y pregunta si en tu perspectiva, ¿por qué razón la industria de la moda, por ejemplo, la marca Prada, va a ir adaptando el uso del nylon y broches plásticos para crear artículos de vestimenta? ¿Contaminaría más considerando el proceso complejo, el proceso completo de saber hacia dónde va el desperdicio? Ok, pues no sé si tendríamos que hacer como un estudio de impacto, porque a veces esto de que contamina más resulta un poco ambiguo. Entonces, a decir así abiertamente que contamina más es riesgoso en el sentido en el que no sabemos si contamina más. Tenemos que tomar como medidas muy específicas. A veces pensar en materiales que son biodegradables, pero no al 100%. Bueno, hay materiales que no son biodegradables, pero tienen materia vegetal, digamos, orgánica, a veces son mucho más contaminantes porque evitan ciertos procesos en el camino del residuo o del desecho o de la basura. Es decir, por ejemplo, un bioplástico, si no tiene condiciones industriales para desecharse, pues evidentemente resulta mucho más contraproducente que un plástico. Y esto suena como también muy sencillo, por eso yo siempre invito a la complejidad, y es que la complejidad nos permite hacer preguntas, ver la trazabilidad y pensar
si esas decisiones de Prada son más impactantes o menos impactantes. ¿Por qué la está tomando? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es la funcionalidad? ¿Por qué quiero un biomaterial o quiero un material 100% orgánico o quiero un plástico? ¿Cuál va a ser su vida a largo plazo? Si lo estoy pensando a largo plazo. Y luego, después de ese largo plazo, ¿qué va a suceder? Entonces, creo que es solo complejo como hacer una valoración por encima y decir que qué es lo peor del mundo o qué es lo mejor del mundo. No, hay que tomar decisiones con muchos elementos considerados y yo podría poner aquí ejemplos tremendos como que la corcholata de plástico contamina más que el popote, ¿no? Y algunas compañías han tomado la decisión de cambiar a esta como rosquilla de plástico, cuando en realidad si haces una investigación, dependiendo del caso y la empresa, pues resulta que impacta más que si hubiesen dejado el popote. Entonces, aquí vienen elementos que a veces parecen como que tienen muchas cosas en contra, pero resulta que no. Entonces, las empresas tienen que ser muy cuidadosas y nosotros también en el sentido de saber si eso que nos están diciendo es así de real o es realmente nada más un greenwashing o nos están diciendo que a lo mejor solo nos ponen el material. Esto es otra cosa que sucede y esto es importante. La mayoría de las marcas se concentran en el material, como si el material nos diera la solución. Los materiales única y exclusivamente solos, por sí mismo, no son soluciones. Entonces, si una empresa dice, voy a cambiar este material por otro, pero no hay todo un proceso, digamos, que lo acompañe de sistemas, por eso hablaba de sistemas, pues en realidad a veces el material no hace ningún cambio, a veces hasta lo complejiza. Entonces hay que tener como muy claro que no es solo un material lo que cambia. Aquí Ceci González te dice, hola Edith, qué interesante e increíble trabajo y proyecto. Ahorita estoy estudiando diseño industrial y me interesa muchísimo el biodiseño y me encantaría aprender más sobre el tema. ¿Recomiendas algún libro, curso o incluso maestría para aprender más sobre el tema? Bueno, hay varios libros en inglés que tú puedes ya buscar en biodiseño, ¿no? Y que sí, tenemos un libro de biodiseño en México que fue, que no tengo el nombre, aquí lo tengo, miren, voy a hacer un poco el comercial. Es Biología y Diseño de Janitzio Ejido Villarreal. Es de los pocos que tenemos en México, ¿no? Es un libro que yo sí lo digo como históricamente, es un libro histórico que hace relación a biomímesis, y la única maestría de biodiseño que hay en este momento es en San Martins, ¿no? Justo coordinada por Carol Collett. Es un programa muy bueno, es un programa bastante interesante, es la única maestría que hay en biodiseño, y nosotros además en Biology Studio tenemos un curso que es para adentrarte en el biodiseño, ¿no? Que tenemos específicamente, y siempre les digo, no producimos materiales en ese taller, sino que en general pensamos cómo hacer un biodiseño. Ya la biofabricación es otro tema, pero pensamos cómo diseñar para un sistema biológico y lo tenemos casi que lo abrimos cada 3 meses, no lo abrimos tan seguido porque trabajamos con grupos no muy grandes y casi que pues desarrollando proyectos. La verdad han salido cosas muy interesantes, pero sí a nivel, digamos, por ejemplo, Latinoamérica, no hay todavía especialidades en biodiseño. Y en Chile sí que hay departamentos que han hecho en algunas de las universidades de Chile también sobre biodiseño. En México, la UNAM también ha tenido algunas cosas. Este libro, me parece que este profesor estaba en diseño industrial en diseño industrial de la UNAM, pero no tenemos ningún programa oficial todavía de biodiseño. El único hasta el momento es el de San Martins. Bien. Elsa Martínez pregunta, ¿cómo se podría hacer el diseño sustentable más rentable y accesible? Es que esto es muy interesante, qué buena pregunta. Usualmente dentro del ámbito de sustentabilidad, para los especialistas en sustentabilidad, porque yo no me meto, o sea, yo no estoy directamente relacionada a sustentabilidad, sino más bien me encamino un poco, pero yo hago otro tipo de cosas. Pero para quienes están en sustentabilidad hay dos tipos de materiales, ¿no? Los materiales ecológicos y los materiales sustentables. Los materiales ecológicos son aquellos que están hechos todavía de manera artesanal y que tienen un proceso específico, que todavía no son usados masivamente. Los materiales industriales, los materiales sustentables son los que ya pasaron a la industria y son producidos de manera masiva y son mucho más económicos. Pero, ¿cómo hacemos? En realidad es un camino.
Quizá ahora nos desespera un poco porque comprar algo de biopolímeros o de bioplástico o biotextiles es muy caro, pero así pasó con muchos materiales que tenemos en nuestra historia. Primero tuvieron ese proceso donde se especularon, se prototiparon, eran pocos, eran caros y luego se masificaron. Este es básicamente el proceso evolutivo que van a tener estos nuevos materiales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que entender que algunos tienen propiedades y circunstancias y condiciones para que se vuelvan masivos, pero no todos. Hay algunos que no tienen ni la lógica y que no funcionan en una venta masiva y que quizá habrá que dejarlos así, como un poco más de producción uno a uno, como yo le llamo a la producción artesanal. Me gusta mucho llamarle producción uno a uno, porque es en realidad lo que estamos haciendo, porque pareciera que algo pasa cuando le dicen producción artesanal y entonces hay un imaginario y construcción y no se toma la importancia de cómo se está produciendo de manera material, ¿no? Y técnica. Entonces le llamamos producción uno a uno y que otros son de producción masiva y industrial, ¿no? Entonces habrá que entender eso, que no todos van a pasar a la industria y que no pueden pasar a la industria. Y luego, pues ya o sea, el cómo se hacen masivos comenzará pues a reducir los costos. En principio son caros y casi que esto es la historia material. Y luego algunos nunca dejan de ser caros porque también se vuelven materiales de cierto, digamos, de cierto circuito. Y entonces esos materiales solo funcionan en ese circuito y se vuelven caros. No, la idea es que los materiales no se vuelvan solo de un circuito, sino que se vuelvan más abiertos y puedan tener acceso la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Y es cuando se vuelven baratos. Bueno, más económicos, no baratos. Aquí una pregunta de Hugo. Se me hizo muy interesante el proyecto de la calabaza. Tiene mucho potencial para reemplazar una infinidad de estructuras rígidas hechas de plástico. Mi pregunta es, ¿cómo podría ser una pequeña prueba con algo parecido? ¿Algún tipo de molde podría ser? Sí, hay varios proyectos sobre este proyecto. Este es de Carol Collett. Hay otro colectivo que también estaba haciendo vasos y floreros. ¿Y cómo lo puedes hacer? No es tan complicado. Es de tiempo y paciencia, eso sí. La planta se llama la genaria en México. Hay mayoritariamente en el norte, en Sonora. Y lo que usualmente, un poco porque nosotros estamos trabajando con botánica y diseño en este momento, y entonces lo que se pretende hacer es justo que tú tienes el crecimiento de esta calabaza, haces un molde y comienzas a moldear desde pequeño el crecimiento de la calabaza, de tal manera que comienza justo a crecer y comienza a tomar forma específica. Después ya tenemos que hablar de cómo replicar esto en masivo, pero en principio se puede comenzar con un ejercicio. Nosotros mandamos comprar incluso semillas de la genaria para poderlas cultivar, porque era un proyecto que íbamos a hacer eh, justo para el norte del país, entonces, porque es donde encontramos la producción más grande. Y se puede hacer o sea, desde pequeño, o sea, ahora sí que tienes que empezar a plantar, a pensar la enredadera, y también hay ejercicios de raíces. Se sabe muy poco y se conoce muy poco porque como que no es una investigación que todavía esté tan abierta porque las plantas son una cosa maravillosa. Pero puedes comenzar así, puedes comenzar como con estos guajes, que así se le llaman. Si tú pones en el buscador, pones guaje y te va a salir la especie, ¿no? Conabio tiene la clasificación de la especie y las zonas donde están. Hay en Monterrey, nosotros encontramos cultivos en Monterrey, entonces también se puede buscar en Monterrey y en estados cercanos a Monterrey y comienzas pues desde digo, los moldes que se hacen usualmente son impresos en 3D, pero puedes comenzar con otros moldes y empezar a hacer un protocolo de investigación y de crecimiento, pero sí que lo puedes hacer. No es bueno, tiene su complejidad como todo, pero puedes empezar con un proceso, digamos, sencillo para que también vayas viendo cómo va tomando forma esa calabaza, ¿no? Todavía tenemos muchas Sí, preguntas. lo sé, ya lo vi. Aquí tengo a María Fernanda Arzate González. Dice, me encantó la conferencia, muchas gracias. En cuanto a lo que comenta del enfoque al proceso de producción y replanteamiento del sistema, ¿buscan un nuevo material que les interese y a partir de eso replantean el sistema? ¿O, de acuerdo con las áreas de oportunidad del sistema de producción del producto, buscan un material que cumpla con estas necesidades? Qué buena pregunta, porque en realidad a veces depende básicamente de... Nosotros trabajamos más con materia prima, porque tenemos un término que se llama material ancestral,
y nos gusta mucho como buscar estas materias primas que están un poco olvidadas, que están un poco ahí, pero que tienen un potencial muy tremendo, ¿no? O sea, es muy fuerte el potencial que tienen. Entonces, básicamente, usualmente pensamos en la materia prima y en las posibilidades que tiene esa materia prima, pero a veces en proyectos que llegan al estudio pasa al revés. O sea, vienen con un material y no tienen tanta la investigación del sistema de producción y entonces lo hacemos a partir del material. Entonces, más bien va cambiando, pero desde el estudio más bien tenemos más una fascinación en pensar primero el sistema, bueno, la materia prima y cómo se relaciona a un sistema de producción. Tenemos un esquema de investigación que se llama 4 nodos y a partir de eso nosotros hacemos toda la investigación sobre una materia prima y a partir de eso tomamos decisiones sobre el sistema de producción, de cómo se va a producir, incluso si tenemos que pensar en otro tipo de cultivo, ¿no? A nosotros nos pasó con la grana. El proyecto que planteábamos podía perjudicar a los agricultores y a los tintoreros. Y entonces nosotros decidimos cambiar el enfoque porque nos dimos cuenta que el sistema iba a perjudicar. Entonces decidimos cambiar a otro sistema. Y fue una alumna que tenemos, con quien estamos generando el proyecto, que ella se dedica a teñir y a hacer teñido ya en una escala industrial. O sea, esto es muy interesante, que quien nos generó la sugerencia de trabajar con descartes. Entonces, aquí empezó otra vez con la materia prima y a pensar un sistema, que es más o menos como lo hacemos desde Biology, pero puede pasar al revés también. Bueno, voy a hacer una última pregunta. Aquí hay mucha gente pidiendo tu contacto, ya gente queriendo saber si pueden hacer prácticas contigo. Y ustedes pueden encontrar a Edith en su página, que es biologystudio.com.mx. Así es, así es. Bien. Y la última pregunta, aquí, ¿cuál es la diferencia entre el biodiseño y la biomimética? Bueno, básicamente porque la biomímesis, digo de una manera como muy simple, lo voy a decir porque no es así de simple, ni mucho menos, es que toma más las formas. Hay una investigación sobre la forma biológica, sobre la forma anatómica, sobre la forma de la vida, de lo vivo, ¿no? Desde un mamífero hasta quizá una planta, y lo toma y lo lleva a estructuras o lo lleva a procesos objetuales más específicos. ¿Y cuál es la diferencia con, digamos, el biodiseño hoy o el diseñar para sistemas vivos? Que no solo está tomando la forma es importante, pero también el sistema vivo per se. Es decir, cómo va creciendo, cómo va teniendo nosotros le llamamos sistemas autoactivos. Eso quiere decir que se van replicando a sí mismos y tienen una actividad dinámica. Entonces, por un lado, hay un investigador que me encanta que dice que quien entiende la biomimética light solo dice la forma por encima, pero en realidad hay una investigación profunda de la forma, digamos, incluso de la tecnología que hay detrás de esos sistemas, ¿no? De esos mamíferos, de esos insectos, de lo que se replique. Y específicamente cuando yo hablo del biodiseño, como también se está pensando hoy, o de la biofabricación, es pensar que hay un sistema vivo, que está ahí vivo, y que en realidad él es el que va a hacer el trabajo, y nosotros vamos a colaborar con él. O sea, en una relación tú a tú, en donde ese sistema vivo pone su proceso y nosotros empezamos a diseñar con ese sistema vivo. Y entonces cambia por completo. Ya no es solo esta investigación de la forma y la aplicación, sino que estamos con el sistema vivo. Llámese hongos, llámese planta, llámese bacteria, ¿no? Y bueno, y seguramente las complejidades irán aumentando dependiendo del sistema vivo. Pero básicamente esa es como la diferenciación. Y biodiseño implica la biomimesis y la biofabricación. O sea, hoy tiene estos dos procesos implicados. Y antiguamente, solo cuando hablabas de biodiseño, se entendía que era biomímesis. Por eso el libro que les recomendé es como un buen libro histórico para que ustedes vean como estas diferencias entre lo que hace varios años nosotros considerábamos como biomímesis, perdón, como biodiseño, y lo que hoy ya se considera, o todo lo que integra, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Edith, Gracias. por su tiempo, por compartir ahí con nosotros todo este conocimiento ahí. Y espero que sea el primero de muchos proyectos que hagamos entre ti y la UDEM.
y, y que pronto puedas venir pues, a un taller o alguna otra conferencia, porque ya vemos que los alumnos aquí están interesadísimos en seguir aprendiendo de ti. Y para finalizar, la Universidad de Monterrey, a través del Centro Roberto Garza Sada de Arte, Arquitectura y Diseño, agradecen la participación de todos los alumnos, profesores, comunidad en general y directivos que hacen posible este evento.